Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Les doy la bienvenida a la sexta clase de Ciencias Naturales para octavo básico del programa EARChile. En esta ocasión vamos a ver la unidad número 6, que tiene por título los gases. En la primera parte de los gases vamos a ver un segundo video la próxima vez, ¿cierto? Que vamos a ver finalmente más a fondo las propiedades de los gases. Si recordamos un poquito algunas cosas que ustedes deben haber visto el año pasado en séptimo o bien también en los años anteriores. Por ejemplo, ¿de qué está hecha la atmósfera terrestre? ¿Recuerdan ustedes qué es la atmósfera? ¿Cierto? Es la capa de aire que está sobre la superficie de la Tierra, ¿cierto? Y es lo que nosotros podemos ver desde el espacio como algo más celeste quizás. ¿Ya? Es toda la capa de aire, de gases, que existe entre la superficie de la Tierra sólida, ¿cierto? Y el espacio exterior. A eso se le llama atmósfera. Y está compuesta por muchos gases distintos. ¿Recuerdan ustedes qué es un gas? Si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Un gas era un estado de la materia. ¿Se acuerdan cómo existía el estado sólido, el estado líquido? Estaba también el estado gaseoso, ¿ya? Y tiene propiedades bien especiales que vamos a recordar hoy día. ¿Por qué crees que se usó el término gas, que significa en griego caos, ¿ya? Para este estado de la materia? ¿Recuerdan ustedes haber visto qué relación tiene la palabra caos con gas en realidad? Bueno, vamos a aclarar esos términos, esas dudas, ¿cierto? Para adelantarles, recuerden ustedes que las partículas en un gas son partículas que están moviéndose mucho por todos lados y de forma muy desordenada. Veamos, masa y volumen de un gas. Recuerden ustedes que en la masa se ha definido, ¿cierto? Ustedes lo han visto en ciencias naturales en general, en séptimo, en sexto, ahora en octavo también se la han mencionado, ¿cierto? Que la masa, ¿a qué corresponde? A una unidad de materia, ¿cierto? A una cantidad de materia que se encuentra formando todos los cuerpos. ¿Cómo se puede medir la masa? ¿Cierto? La masa, bueno, ahí está la definición, ¿cierto? La cantidad de materia que constituye todo cuerpo. La masa se puede medir utilizando un instrumento que se llama balanza, ¿ya? Y esta unidad o esta medición se utiliza en las unidades de tonelada, por ejemplo, kilogramos o gramos, las más comunes. Hay otras más, no son las más comunes: tonelada, kilogramos, gramos. Por ejemplo, si yo tengo un gramo, ¿ya? Un kilogramo viene siendo 1000 gramos. Ahora, una tonelada viene siendo 1000 kilogramos. La relación que tiene el volumen ahora, ¿se acuerdan ustedes que el volumen es la cantidad del espacio que ocupa una materia? O sea, es el espacio que está ocupando una cierta cantidad de materia, un cuerpo. Por ejemplo, este globo tiene un cierto volumen, ¿sí? ¿Cuál es el volumen de una botella de bebida de 2 litros, por ejemplo? 2 litros. ¿Sí? El volumen tiene esas unidades de medidas, ¿ya? Litros o ml. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablo de 2 litros estoy hablando de una unidad de volumen. Ahora bien, difusión de un gas. Recuerden ustedes que un gas tiene la capacidad de difundir. ¿Qué significa esto? Que una partícula de gas, como acá por ejemplo está un gas en un compartimento, está cerrado un tipo de gas, acá está encerrado otro tipo de gas. Estos, si yo le hago una cierta apertura, ¿ya? Ellos pueden difundir, es decir, pasar por una membrana, pasar por un espacio, ¿cierto? Y mezclarse, ¿ya? Si yo separo esta barrita, ¿cierto? Hago que ellos difundan y se mezclen. Difundir es esta capacidad de mezclarse con otro gas. Eso es difundir, la capacidad de mezclarse con otro gas. Otra propiedad de los gases puede ser la expansión, por ejemplo, y la comprensión. Ahí yo les podría pedir a ustedes que hicieran el experimento teniendo una jeringa, ¿ya? Sin aguja obviamente, y le ponen el dedo, ¿cierto?, en la parte de adelante, ¿ya? Insisto, sin aguja, si no va a ser un poco doloroso, ¿ya? Le ponen el dedo adelante, tapando el hoyito, ¿cierto?, inicial, y aprietan la jeringa.
y van a ver hasta qué punto pueden ustedes apretar el aire que está contenido dentro de la jeringa. Van a ver ustedes que si tienen la jeringa, ¿cierto?, abierta hasta atrás, ¿ya?, ustedes van a poder apretar en un momento, pero va a llegar un punto en que ya no van a poder apretar, ¿ya? Y eso es el punto de máxima compresión. Ahora también, esa jeringa ustedes la van a poder tirar hacia atrás, ¿cierto?, y van a ver que se va a expandir el gas que está acá adentro, ¿ya? Y también va a llegar un punto que no puede hacer tanta expansión porque les va a generar una presión acá adentro. Prueben, ¿ya? En general esto es lo que está pasando con la jeringa. O sea, yo tengo una cierta cantidad de gas en un espacio, en un volumen, ¿cierto? Y acá tengo un émbolo de la jeringa, esta parte que se va a apretar, lo presiono, ¿cierto? Y estoy apretando el gas en la misma cantidad de volumen, ¿ya? O sea, la compresión es la capacidad de una misma cantidad de sustancia para ocupar un menor espacio. En el caso de la fluidez, ¿ya?, es otra propiedad importante, es la capacidad que tienen los gases de pasar entre dos compartimentos a través de un espacio pequeño. Por ejemplo, si yo tengo un orificio en esta caja, un orificio pequeño, el gas que está en este lugar va a pasar poco a poco hacia el otro recipiente, ¿sí? Eso se llama fluidez, el gas está fluyendo. Los líquidos también tienen esta propiedad, la propiedad de fluidez. Cuando uno pincha un globo, ¿cierto?, lo más probable es que, vamos a decir, se revienta, ¿ya? Pero hay ciertas capacidades para poder pinchar el globo sin que se reviente. Una de esas, por ejemplo, es mojando el globo. La otra posibilidad es poniéndole una cinta adhesiva, un scotch, por ejemplo. Yo puedo pinchar el globo y no se va a reventar, ¿sí? Pero puedo hacer que por ese pequeño espacio el aire que está contenido en su interior fluya y salga, ¿ya? Prueben ustedes también cómo hacer distintas formas para que un globo no se reviente al pinchar. Entonces, en resumen, hasta ahora hemos visto que los estados de la materia, ¿cierto?, ustedes sabían que son tres: el estado sólido, el estado líquido y gases. Ya hemos hablado en los videos anteriores de sólido y líquido. Ahora, ¿cierto?, en este video hemos estado hablando de gases. Los gases tienen distintas propiedades. Una de esas es que tienen una masa específica, tienen un volumen, ¿cierto?, tienen la capacidad de difundir, es decir, de mezclarse al conjunto con otro gas, tienen la capacidad de compresión, de apretarse, y también de expansión, ¿cierto?, y además tienen fluidez, esta capacidad de pasar por una apertura pequeña, ¿cierto?, hacia otro recipiente. Todas estas propiedades contemplan lo que se llama el modelo corpuscular, ¿ya?, cosa que vamos a ver ahora. Vamos a hablar del modelo corpuscular y la teoría cinética de los gases. ¿Ya? El modelo corpuscular, vamos a hablar como en forma de estructura, por ejemplo, de qué está hecha la materia. ¿Saben de qué está hecha la materia? ¿De qué está formada? La materia está formada, ¿cierto?, por pequeñas partículas que son los átomos. ¿Ya? Ya se ha hablado, ¿cierto?, de que los átomos forman toda la materia. ¿Ya? Hay distintos tipos de átomos con distintas propiedades, ¿cierto? ¿En qué estados se presenta la materia? También hemos visto que la materia puede estar en estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Y también se ha mencionado que la materia puede estar en un estado especial, que es el estado plasma, o bien un estado de máxima compactación, ¿cierto? En realidad son 5 estados de la materia, ¿ya? Aunque los más estudiados es líquido, sólido y gas. ¿Cómo es el ordenamiento espacial de cada estado? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que los sólidos tienen, en cierto modo, una composición mucho más ordenada de sus partículas, de sus átomos, o que forman moléculas, ¿cierto? Están mucho más ordenaditos y juntos. En cambio, en un líquido, las moléculas o átomos están más separados y están a la vez más desordenados. Las fuerzas que lo atraen a estas partículas son menores, más débiles, por lo tanto se pueden mover con más facilidad. En un gas, por otro lado, las partículas se mueven mucho más, están muy desordenadas, ¿cierto?, y muy separadas entre ellas.
¿Cómo se encuentran las partículas que componen un gas? ¿Juntas o separadas? Dijimos, ¿cierto?, que se encuentran muy separadas entre ellas. ¿Por qué? Porque se están moviendo y tienen mucha energía para poder moverse. Por ejemplo, acá podemos ver, ¿cierto?, el modelo corpuscular indica. ¿Qué significa corpuscular? ¿Qué es un corpúsculo? Un corpúsculo es un cuerpo, una partícula. ¿Ah? Esto me dice que la materia es un conglomerado de partículas o moléculas que se pueden encontrar en uno de estos tres estados, aunque sabemos nosotros que pueden ser, ¿cierto?, en dos estados más. ¿Ya? Puede estar en estado sólido, ¿cierto?, en estado líquido, que están más separadas, más desordenadas, o en estado gaseoso, que están muy separadas y muy desordenadas. Además, estas partículas están en movimiento constante. El hecho de que estén siempre moviéndose es lo que se refiere a la teoría cinética. Cinética, recuerden siempre ustedes que es movimiento. Los postulados de la teoría cinética de los gases son, primero que todo, que las moléculas están en rápido y continuo movimiento errático, es decir, se están moviendo todo el tiempo al azar, de distintas maneras. ¿Sí? Ese movimiento que tienen las moléculas, ¿cierto?, o los átomos, recuerden ustedes, es un movimiento rápido, continuo, ¿cierto?, y al azar o errático. Los gases se componen de moléculas y la distancia promedio que existe entre ellas es muy grande, ¿ya?, en comparación al espacio que ocupan. O sea, una partícula es pequeña comparada al espacio que hay entre medio de las partículas. O sea, cuando yo tengo un gas, hay mucho más espacio entre ellas que partículas como tal. Otro postulado importante es que no existen fuerzas de atracción o de repulsión entre las moléculas que forman un gas. Esto, insisto, es para una teoría cinética de gases. ¿Sí? No se atraen las moléculas, están todo el rato, ¿cierto?, moviéndose en forma errática. No se atraen ni se repelan. Los choques que tienen las moléculas con las paredes del recipiente, o bien entre ellas mismas, son choques perfectamente elásticos. ¿Qué significa eso? Que sea perfectamente elástico. Que si van con una cierta energía y chocan, rebotan con la misma cantidad de energía. No pierden energía al choque. Ahora, ¿qué existe entre cada molécula? Aquí encontramos, ¿cierto?, un espacio sin materia al que vamos a llamar vacío. ¿Sí? Como dijimos entonces, en un gas, la mayor parte del espacio que ocupan sus partículas, ¿cierto?, o sea, la mayor parte del espacio que ocupa o del volumen que ocupa un gas es vacío. ¿Sí? Es muy pequeña las partículas en comparación al vacío. Entonces, en modo de resumen, los gases, ¿cierto?, tienen distintas propiedades que ya revisamos, que eran, por ejemplo, masa, volumen, la capacidad de difundir, la capacidad de comprimirse, la capacidad de expandirse y la fluidez. Y esas propiedades, ¿cierto?, también pueden ser explicadas de acuerdo al modelo corpuscular de la materia y a la teoría cinética. ¿Ya? Que es lo que explica, en cierto modo, cómo se comportan los gases. Muchachos, eso sería todo entonces por ahora. En el próximo video vamos a seguir viendo gases, vamos a acabar un poco mejor las propiedades de los gases, pero por ahora me interesa que lo que vimos hoy en este video, siento les quede muy claro. Dele, nos vemos, cuídense, que estén muy bien, chao.